Esperamos una parte técnica y esperamos que llegue la mayoría de las personas que se han inscrito y se acaba un poquito la fila. Les agradecemos mucho el estar acá y el haber aceptado esta invitación, esta convocatoria a una edición especial de Cine al Mediodía. Recuerden que la Asociación Diplomática y Consular de Colombia creó este espacio especialmente para promover el cine nuevo, el cine universitario, el cine de cortos, de cortometrajes, de mediometrajes, de documentales que tal vez no salen en el cine comercial, los que aprovechamos y vamos un poco a cines de cine alternativo, a salas de cine alternativo, que vemos algún tipo de cine alternativo por otros espacios, pues estamos acostumbrados, pero nosotros básicamente, funcionarios de la carrera de diplomática y consular, tenemos que conocer todo el aspecto de este séptimo arte, y más el que hacemos aquí en Colombia. Tratamos de apoyamos de alguna manera esta nueva generación de cine. Hay historias fantásticas, como hemos visto, hemos tenido acá cortos que han ganado premios en festivales de cortos y de documentales internacionales, como en Berlín, en Montreal, y muchas otras partes. Hoy edición especial de Cine al Mediodía, no solo por el documental, que pues ya está en Netflix y cualquiera lo puede tener, pero es que es la presencia de Jesús Abad Colorado aquí. Entonces eso es lo que tenemos que aprovechar. Estamos muy agradecidos con que haya aceptado esta invitación. Agradecemos al Cineclub El Muro también, con quien hacemos toda esta campaña de Cine al Mediodía. Normalmente aprovechamos que estamos en Salón Bolívar, gracias también a la dirección consular, al ministerio, por supuesto, por darnos la oportunidad de tener Cine al Mediodía aquí en el Salón Bolívar, que usualmente lo tenemos en nuestro salón protocolario aquí abajo en el patio de la Palma. Para ambientarnos un poco, tengo que leer, lamentablemente, porque la biografía es bastante larga, pero no importa, mientras empezamos 2 minutos, Jesús, o 2 segundos. Bueno, ganador del Premio Nacional de Fotografía 2018, otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Nació en Medellín en el 67, egresado de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia, con un diplomado en periodismo responsable. Empezó como reportero gráfico del diario El Colombiano, donde permaneció del 92 al 2001. Es el fotógrafo colombiano que más ha documentado el conflicto armado de Colombia. Fue investigador entre el 2008 y el año 2013 del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia. Sus fotografías han hecho parte de exposiciones en Colombia y en el exterior, además de libros, relatos e imágenes del desplazamiento forzado en Colombia. Desde la prisión, realidades de las cárceles en Colombia y mirar de la vida profunda. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 3 ocasiones, así como los premios internacionales Cartas en Suiza por su trabajo comprometido en la búsqueda de la verdad y la justicia social, y el International Press Freedom Awards en Estados Unidos, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas, candidato al prestigioso Prix Pictet, premio de fotografía más importante del mundo. Vamos a empezar ya con el documental y después tenemos la oportunidad de conversatorio con Jesús. Ahora, el testigo Caín Abel, documental, año 2017, dirección Kate. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Ojalá 2 minuticos para que terminen de saborear el refrigerio o el almuerzo a esta hora. Pues bueno, uno honra la palabra. Había quedado de estar aquí el día de hoy y llegué a las 10:30. Por fortuna hay un vuelo de Urabá a Bogotá directo por la aerolínea Satena a las 8:40 de la noche. Pero
Desde el viernes pasado estaba en Urabá, escenario de una de las historias o la historia más completa que va a aparecer enseguida en el documental. Ahora les cuento que estaba haciendo en Urabá, pero estuve en la serranía de Aviv, estuve entre Mutatá y Chicorodo, por el río La Fortuna, en un caserío que se llama San José de León. Estuve ayer en Turbo hablando con una de las mujeres que está esperando desde hace muchos años que le devuelvan a ella y a todos sus hermanos 6 fincas. En total las 6 finquitas suman 251 hectáreas. Si ustedes quieren, después de que terminen, podemos conversar un poquito sobre ese ejercicio que hacemos los periodistas en Colombia, desde la parte escrita, fotográfica o televisión. Ahora acá me encontré con una colega con la que caminé en algunos momentos por el país y pues bueno, hoy estoy entre ustedes y yo creo que nada mejor para aprovechar también los minutos que tengamos después del documental, porque si algo necesitamos en Colombia es hacer lo que hacemos muchos periodistas, es caminar a pie. ¿Sí? Porque creo que aquí hay mucha gente que obviamente ejerce el poder político, económico y poco caminan a Colombia y ven la realidad del país, o desde Bogotá o desde un edificio, o conocen la región de Urabá desde una avioneta. Entonces uno dice, eso es lo que hacemos los periodistas o lo que hacemos los narradores, porque yo soy un palabrero. Más que escribir, ejerzo mi trabajo desde la imagen, y con el paso de los años esas imágenes se han convertido en un testimonio contra el olvido, en un testimonio para no repetir, en un testimonio para no olvidar. Y cuando digo no olvidar, no es en función de generar odios o sed de venganza como lo hacen a veces muchos líderes políticos o religiosos en Colombia, sino un no olvidar para educar a las nuevas generaciones en la no repetición. ¿Por qué? Porque perdedores van a ser siempre los mismos. Siempre van a ser perdedores las mismas personas. Y con esas personas es que yo quiero que ustedes se conecten hoy y entiendan que vamos a contar 6 historias de cientos de historias que conozco. El documental, para que sepan de una vez, lo dijo ahora Mauricio, lo dirigió una periodista británica, Kelly Thorne, con un periodista de Perú, peruano, que se ha ganado varios premios en Londres como el mejor periodista de Inglaterra, se llama Guillermo Galdós, y fue producido para Caracol Televisión, tuvo todo el respaldo de Gonzalo Córdoba para hacer el documental, y lo hice pensando en un país que necesita mirarse en el espejo roto de la guerra, porque eso es el país. Ayer tuve que explicarle a varias personas por qué hacía mi trabajo escuchando a víctimas de este país que tienen miedo de hablar, de decirles qué es lo que yo hago y qué es lo que hacemos muchos periodistas o investigadores en Colombia: juntar los fragmentos. Porque aquí unos creen tener la verdad a la derecha, otros a la izquierda, otros se convierten en analistas. A veces hay demasiado analista político que llevan a la radio con muchos títulos y no han dado un paso entre los campesinos colombianos. No saben lo que es el sufrimiento. Por eso, cuando yo les digo que cuando los periodistas y otras personas que trabajamos en terreno juntamos los fragmentos de ese espejo, es para que nos podamos mirar. Y yo los invito a ustedes hoy a que nos miremos en ese espejo roto de un documental que lleva como nombre El Testigo. Y como veo que ya están terminando, entonces ahí sí, por favor, para que nos concentremos, y agradeciéndole mucho a la asociación por esta invitación, a mi amigo Adolfo, también por haberme estado insistiendo. Y como le dije,
estaba llamando hace varios días porque él sabe que me pierdo mucho, y yo le dije, tranquilo, que así sea, al humo de mula llego. Vuelvo a tomar como símbolo aquella imagen de mayo de 1992. Murieron 14 militares en una emboscada. Llegué cuando sacaban a caballo los cuerpos de las personas que habían muerto en unos enfrentamientos cerca de una escuela. Allá en la escuela estaban los morrales, las botas rotas de los soldados de este... Un acto de perdón y de reconciliación. O sea que no solo es la imagen de la guerra, sino la imagen de que la reconciliación entre los colombianos no solo es necesaria, sino que también es posible. Un acordeón para la guerra, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Sí, bueno, muchísimas gracias. En este conversatorio nos va a acompañar Orlando Aguilera, que también es de nuestro aliado del Cine Club El Muro, y por supuesto Jesús Abad. Así que, por favor, quien quiera, o ustedes quieren empezar con una pequeña introducción. Bueno, aparte de la gran introducción que nos dio Jesús, que nos dio un contexto fabuloso, pues yo creo que hay muchas inquietudes al respecto del documental. ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere empezar? Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Cadena. Yo soy sobreviviente de la UPI. Y no sé cómo Jesús, cómo Chucho pueden llevar todo ese dolor. Yo lo único que digo es que esto nos toque la humanidad. Yo también he sido funcionario público y felicito a la asociación por este espacio, porque creo que nosotros muchas veces tomamos decisiones o apoyamos decisiones de los estados, de los gobiernos,
sin medir el impacto que eso tiene en las vidas de otros y en nuestra propia vida. Yo creo que más allá de cualquier explicación política, ideológica, de política pública, filosófica, antropológica, de modelo económico, de derecho internacional humanitario, se puede decir lo que sea. Y finalmente lo dijo allí el señor de la FARC, el comandante Alápez, sí, creo. No es posible justificar lo injustificable. Y si estamos ante dilemas, es como amarrarle las manos a los asesinos y cómo construir la paz de verdad. Yo solo quiero agradecerles, a pesar del dolor que me da, porque yo tengo algo que ver con Medellín. Yo fui a los 8 días de la masacre de los jóvenes comunistas a darle consuelo a las mamás de mis amigos, a ir con Bernardo Jaramillo a hacer un mitin en la plaza de Berrío a los 8 días de la masacre. Chucho y Adolfo, mil gracias a pesar del dolor. Quisiera, pues estoy por aquí para responder si hay alguna inquietud, porque obviamente muchas veces hay una duda, la gente se queda preguntando, a veces le hacen a uno preguntas, ¿por qué no incluyo tal caso? A veces les tengo que decir, yo no fui a ese caso, piensen que solamente es un reportero gráfico, trabajo 9 años en prensa, que llevo 18 años trabajando solo, y obviamente he documentado unas historias del país, porque quiero que solamente piensen aquí a unos pasos de ustedes hay una exposición que es la más visitada en la historia de Colombia, lleva más de 600.000 visitas y es la mirada de una sola persona, y no crean que es que yo me la paso buscando donde hay una tragedia, no. Es lo que he ido para contar, coaccionándome muchas veces yo mismo, amarrándome para no ir a muchos lugares de este país, a veces por miedo, a veces porque no tengo recursos económicos, porque yo no soy ni RCN, ni Caracol, ni El Tiempo, ni El Espectador, en un país en el que han sucedido muchas cosas y en un país en el que hoy estamos mejor que hace décadas o que hace muchos años. Sí, estamos mejor. Hay muchos riesgos, sí. Hay muchos asesinatos de líderes, sí. Pero por lo menos hoy los estamos tratando de visibilizar, los estamos tratando de nombrar. Pero yo creo que el país, en muchos sentidos, ha mejorado. Pero hay otros demasiado cercanos a estos poderes que quieren seguir y manejar el mismo discurso, porque el problema, y me recuerdas tu nombre por favor, Alfredo, no solamente hay que amarrarle la mano a los que pueden ser asesinos, hay que amarrarle la lengua a los que señalan, ¿sí? Porque hay gente que tiene en la palabra sed de odio y venganza, pero hay otros que ejecutan. Un señalamiento contra un defensor de derechos humanos como Héctor Abad Gómez, mi apellido es Colorado, el nombre mío es Abad, ¿sí?
Mi nombre es Jesús Abad, mi apellido es Colorado López. Mi padre se llamaba Héctor Colorado, perdí a mis abuelos. Y hago esa claridad porque voy a hablar de Héctor Abad Gómez, padre, candidato a la alcaldía de Medellín por el liberalismo, un hombre bueno, honesto. ¿Por qué lo matan en 1987 como mataron a tantos defensores de derechos humanos? ¿Por qué los matan? Por su humanismo, por su calidad ética, porque entienden que el servicio de la medicina no es solo del cuerpo, sino que un médico es bueno, también si entiende el alma o entiende una sociedad. Las causas de la diarrea son múltiples. No solamente son por alimentos, por contaminación, por condiciones en que se vive, no por estrés también le puede dar diarrea. Uno necesita un buen médico que entienda del cuerpo, que entienda del alma y que entienda una sociedad. Esa es la característica de Héctor Abad. Pero si pienso en esos maestros de mi Universidad de Antioquia, y estoy hablando del año 87, cuando yo cursaba mi primer semestre de periodismo en la universidad, ese año matan a la persona que reemplazó a Héctor Abad Gómez en la presidencia del Comité de Derechos Humanos, y era un abogado. Entonces, Héctor, médico, y lo reemplaza un abogado. Entonces, ¿qué características tenía ese abogado? Bueno, también era un teólogo, se llamaba Luis Fernando Vélez Vélez. Pero además de ser abogado, además de ser teólogo, investigaba sobre el mundo de los indígenas embera y publicó un libro sobre los embera que yo lo tengo guardado hace muchos años como un tesoro. Ese era Luis Fernando Vélez Vélez. ¿Y por qué este país no lo recuerda? Primero, porque no escribía en prensa como Héctor Abad, ¿sí? No era candidato a la alcaldía de Medellín como si iba a ser Héctor Abad en ese momento. Pero segundo, porque cuando lo mataron, la universidad estaba cerrada por la muerte de Héctor Abad, por la muerte de Luis Felipe Vélez, por la muerte de otro profesor que se llamaba Leonardo Betancourt, por la muerte de Darío Garrido, que era odontólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y están los asesinados de la juventud comunista en la ciudad de Medellín, cuando decías ahora, jóvenes, algunos de ellos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y uno dice, ¿y quién los mató? ¿No es cierto? Uno no necesita en este país tener muchos dedos de frente para decir quiénes eran las famosas, eso que decimos, la guerra sucia y las fuerzas oscuras. Y es muy triste porque con el paso de los años nos damos cuenta que eran, y les pido prudencia a las personas que me están grabando, por favor, porque yo señalo a los guerrilleros, señalo a los paramilitares, señalo a los militares, pero a veces si ustedes, esto que estoy diciendo en este momento, les digo con prudencia porque claro, cuando les digo esa guerra sucia, había mezcla, había claro, gente que se mezclaba en narcotráfico, pero las operaciones eran dirigidas desde los servicios de inteligencia del ejército, que se aliaron en ese momento con paramilitares. Entonces, cuando uno sabe que Carlos Castaño en el año 87 trabajaba y asesinaba de la mano con agentes del peor del ejército en la ciudad de Medellín, uno dice, ¿cómo así? Pues a Pedro Luis Valencia, que yo nombro ahí, lo mataron en la ciudad de Medellín, era senador de la Unión Patriótica y era profesor de la Universidad de Antioquia. Entonces uno dice, entonces era maestro, médico y político en términos de Senado. Pero en fin, yo soy hijo de esos abuelos asesinados. Cuando digo hijo, o sea, soy nieto de esos abuelos, soy hijo de un par de padres campesinos, y ojalá mi padre se murió 2 meses antes del documental, ojalá ustedes hubieran conocido a mi padre hablando, un hombre con tercero de primaria, pero la sabiduría de ese viejo, en términos, con tercero de primaria, pero llegó a la ciudad huyendo por la violencia, desplazados con mis hermanos mayores, y ese padre mío, con mi madre que había sido maestra de escuela,
ese padre mío nunca nos transmitió odio, como digo yo, o sed de venganza. Ni él, ni mi mamá, ni mis tíos. Entonces yo tengo que honrar esa palabra, porque lo que a mí me enseñaron fue de humanidad. Lo que me enseñaron fue hacer lo que digo ahí, no, qué pena repetir esto, lo de la solidaridad. Pero una cosa muy bella es entender lo que significó la educación pública para un hombre que era un obrero en una universidad. Entonces mi padre me llevaba a mí a la universidad y mi padre se reía porque a veces, como era calvo, los estudiantes primíparos pasaban y si veían al trabajador medio bien vestidito le decían: papá, profesor, ¿dónde queda el bloque de arquitectura? Y mi papá llegaba por la noche a decirnos en la casa: hoy unos muchachos primíparos me preguntaron y me dijeron profesor, y se reía y decía: yo quiero que ustedes algún día sean profesionales, pero antes que ser profesionales yo quiero que sean buenas personas. Y se los digo con mucho cariño a ustedes acá en la ciudad de Bogotá, porque hay mucho funcionario público de esta ciudad, de las principales ciudades de nuestro país, que con el solo hecho de tener un título se sienten superiores a un campesino, y a un campesino lo necesitamos más que un funcionario público. El día que ustedes como funcionarios públicos miren de frente y a los ojos, de una forma horizontal, que por hablar un idioma adicional, 2 o 3, miren a la gente de su país con la honestidad y le den la mano a una persona en una frontera de Colombia y la sientan con el valor y el respeto, ese día siéntanse que están honrando la memoria de nuestros ausentes, porque eso es lo que tenemos que construir, un país mejor para todos, un país donde podamos entender que la gran riqueza de Colombia es su multiculturalidad, es que es un país pluriétnico, pero vivimos en un país racista y clasista, y donde la guerra ha afectado especialmente a las personas, las personas sobre las que ha pasado la violencia, que es la gente afroindígena, gente mestiza. Y uno desde Bogotá lo ve, ¿sí? Y terminamos aliados a un lado o al otro, cuando lo que necesitamos devolverle es la paz a la gente. ¿Y qué es la paz para la gente? Que nadie pase. Pues además, si pensáramos en términos de guerra, es que nadie pase a reclutarlos, que nadie pase a extorsionarlos, que nadie pase a vacunarlos en términos o extorsionarlos. Pero lo que necesita nuestra gente a veces son cosas mínimas, y es poder vivir y dormir en paz bajo esos cielos estrellados que los funcionarios de carrera acá que han ido a zonas de frontera donde no hay contaminación lumínica, cuando uno mira esos cielos estrellados en alguna región fronteriza de este país donde uno se tiene que acostar casi que a las 7 de la noche. Sí, a las 7 a veces es tarde para un campesino porque están comiendo a las 6, pero necesitan es dormir en paz, vivir tranquilos. No necesitan, la gente a veces no necesita que haya grandes oficinas, no necesitan muchas cosas, sino que la gente lo que dice es: queremos vivir en paz. Porque a veces lo que es desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, entonces uno piensa en un proyecto minero energético y resulta que también llega y se le roba la paz a la gente en los pueblos, porque el desarrollo acá, cuando hay obras, con las obras vienen cientos o miles de personas y viene el deterioro del medio ambiente y vienen los bares y viene la prostitución y viene la droga, y entonces la gente dice: ojalá no nos llegue nunca algo de eso. Y se lo he escuchado a poblaciones afro y a poblaciones indígenas. En fin, yo no me quiero quedar aquí diciendo, porque no sé si tienes ahí el micrófono, mi colega Sandra, si quería hacer una pregunta, y a mí me encanta que estés por acá. Bueno, muchas gracias, Jesús. Mi nombre es Sandra Vergara, yo soy periodista y pues no sé si decir que tuve la fortuna
o la desventaja de recorrer también mi país y ver la crudeza de la guerra. Y muchas veces a uno como periodista se le olvida cuando cubre tanto dolor. Entonces, Jesús, gracias de verdad por volvernos a tocar el alma, a los periodistas que hemos vivido la guerra y que muchas veces no alcanzamos a dimensionar el dolor de nuestro país y de todas esas poblaciones. Obviamente tengo miles de preguntas, pero pues voy a tratar de ser concreta en dos en particular. La primera, lo que yo siento sin duda al ver el documental y al escuchar los testimonios, que aún es muy difícil ese perdón que no puede venir de la mano del olvido, porque si olvidamos nuestra historia nos podemos repetir. Pero mi pregunta va a tu familia en particular y todas esas personas que te acercaste, que han sufrido esa crudeza del conflicto armado colombiano. ¿Sí sanaron? ¿Sí olvidaron? ¿Sí pudieron perdonar? ¿Tú pudiste perdonar? ¿Qué tan difícil es para nuestra sociedad perdonar? Muchas veces, como no nos ha tocado directamente la guerra, uno dice, no, pero ¿cómo no perdonamos? ¿Cómo no olvidamos? ¿Cómo dejamos eso atrás? ¿Cómo enseñar a esa gente que sí lo ha golpeado este conflicto a perdonar? Y mi segunda pregunta es, ¿qué viene, Jesús? Qué bueno no poder convertirse este documental en un negocio para un canal, sino que bueno que un día el país se pueda paralizar y todos los canales puedan mostrar esta realidad del conflicto y entender un poco más esa guerra, y que es más importante reflexionar en creer en la paz y no volver a repetirlos. Sandra, muchas gracias. Me alegré cuando te saludé ahora porque en algunos momentos coincidimos en caminos, porque claro, ¿qué es lo que a uno le da más tristeza? Es que a mí me dicen, ¿usted conoce todo Colombia? Y yo digo, no la conozco unas partecitas. Y conocí este país fue a partir de esa geografía marcada por la violencia. Y eso es muy, muy doloroso. Vean, es que yo creo, con eso que les voy a decir, ¿qué soy yo? Una sumatoria de memorias. Uno no nace aprendido, entonces yo tengo que agradecerle a esos padres míos que me enseñaron, a la gente con la que he caminado, a esos maestros. Pero las víctimas, cuando yo pienso en las víctimas o en los sobrevivientes, en los resistentes de este país, ayer estaba dialogando con un señor que se llama, particularmente, se llama Laureano Gómez, 81 años, y 81 años esperando recuperar un pedazo de tierra.